Bueno, lo primero, aquí, ¿quién ha hecho alguna transferencia, vamos, transacciones con Bitcoin, alguna cripto y tal, por tener un poco claro? Vale, todo el mundo. Vale, entonces no me meto en gilipolleces pesadas de lo que son la cripto y tal, que es que nunca sabes en qué centrarte. Vale, pues entonces directamente vamos a qué es DAS. O sea, DAS al final es dinero libre. Lo que intentamos es que sea un sistema financiero completo. Esto implica muchas cosas. Implica, por un lado, tienes que tener la moneda en sí, que es DAS y que es efectivo digital, y todas las características que intentamos que tenga es que sea efectivo digital, que sea fungible, que no sea trazable, que sea rápido, barato. Las transacciones cuestan una fracción de un céntimo y van a seguir siendo así, porque por diseño es así. Luego necesitas que sea un sistema de pagos también, aparte de la economía macro de la moneda, necesitas tener todas las herramientas para que esos pagos fluyan, y también lo estamos desarrollando. Luego necesitas gente construyendo sobre eso, entonces ahora estamos lanzando un montón de librerías y APIs para que la gente pueda desarrollar encima del protocolo y montar sus aplicaciones y expandir y al final adaptar las cosas de verdad a lo que ellos necesitan. Y luego, por último, necesitas las herramientas que usa el usuario, los monederos en sí, que en este momento tenemos algunos, y lanzamos otro nuevo este año, que es muy fácil de usar para que también todo el mundo pueda hacer todas esas funciones con facilidad. Y la clave de todo esto está en lo que hacemos con el bloque, con las monedas nuevas que se crean en cada bloque. En Bitcoin el 100% va a los mineros, esto todo el mundo lo sabe. Nosotros en DAS lo cambiamos. Lo que hicimos fue, los mineros son muy importantes, te dan la seguridad del blockchain, pero es solo uno de los actores del ecosistema, y no puede ser que todo el dinero nuevo se vaya a ellos porque dejas las otras patas cojas. Entonces lo que hicimos fue, los mineros se llevan el 45% de las monedas nuevas de cada bloque, otro 45% se lo llevan los masternodes, que ahora entraré un poco más en detalle, que es como los nodos de Bitcoin, pero con algunas funcionalidades encima de eso, y otro 10% se va a lo que llamamos el tesoro, que aquí el interés está en pagar a todos aquellos otros actores que son necesarios en el ecosistema para que el proyecto florezca. En este 10% hay un sistema de reparto de estos fondos, es de donde cobro yo, por ejemplo, el equipo de DAS, hacemos una serie de propuestas a la red que se aprueban, nos lo paga directamente el blockchain a final de mes, y de ahí cobramos nosotros y estamos desarrollando el software, de ahí cobran otros proyectos del entorno para que la gente pueda estar de verdad dedicando su tiempo. José Antonio tuvo una propuesta en su momento para financiar unos eventos en León y Valladolid, era el otro, ¿verdad? Entonces, al final, cualquiera puede hacer una propuesta y eso hace que la comunidad sea mucho más independiente y no estés siempre pendiente de donaciones o de otros modelos de negocio. Al final tiene que haberlos también, pero permite que haya una mínima base de actividad sin necesidad de donaciones, que al final son siempre una asimetría y una cierta injusticia, porque hay algunos que se benefician y no están poniendo nada, ¿no? Con lo que de esta manera, con ese reparto, podemos estar pagando a todas las capas. Entonces, los masternodes, que es lo que decía antes, que es como uno de Bitcoin, pero con unas determinadas cosas, es la clave y es donde está, toda la diferenciación de DAS. Al final, un masternode es un nodo, pero al que se le paga, y entonces, como le pagas, le puedes exigir cosas. Y como le puedes exigir, entonces puedes construir sobre él. Lo primero que le exiges es que colateralice 1000 DAS, eso en este momento son unos $80.000. En algún momento llega a estar en más de $1 millón tener un máster, ¿no? Pero no te lo estás gastando, simplemente dejas las monedas bloqueadas en el monedero y tienes tu servidor online corriendo, las monedas no están en el servidor, tienes tu servidor corriendo para que haga una determinada serie de servicios. Poner las 1000 monedas al servicio de la red tiene un propósito muy claro, y es que nadie pueda intentar dominar esa capa de la red a base de montar muchos y actuar en contra de la red de forma maliciosa, un civil attack. Al final, como tienes que poner pasta, es muy complicado llegar a un porcentaje significativo. En este momento hay cerca de 5000 masternodes, con lo que tendrías, para dominar esa capa de red, necesitas 2500, que estamos hablando de 200 millones de dólares para poder realmente dominar esa capa. Y digo que necesitas el 51 porque todo lo que hacen los nodos, los masternodes, lo hacen en grupo.
Porque efectivamente tú, actor malicioso, podrías en un momento decir, oye, hago una pequeña inversión y tengo 2, 3, 5, lo que sea, y de vez en cuando voy a poder joder a alguien porque voy a pillar una transacción y le voy a dar la vuelta o voy a hacer lo que sea. Pero no lo puedes hacer porque para todo se selecciona un quórum, que es un grupo de masternodes seleccionados al azar dentro de esa clase de 5000, y ese quórum actúa por mayorías, con lo que te proteges del pequeño actor malicioso, y el grande, que te puede llegar a dominar un quórum, necesita unos porcentajes de la capa inmensos que lo hacen económicamente inviable. Entonces, por eso decimos que en la capa de masternodes puedes confiar como clase, no en un masternode concreto, que siempre te puede salir uno torcido, pero como clase puedes confiar en ellos. Entonces, sobre eso construimos todo, y a cambio de esos servicios que dan a la red, porque además también les puedes exigir mucha más capacidad, mucho más ancho de banda, cualquier cosa, porque como les estás pagando les va a compensar. Al final, en el debate del tamaño del bloque de Bitcoin, muchas de las cosas que decía, oye, los nodos van a pagar como les van a pagarse, porque como no están cobrando, si les pides mucho ancho de banda y les pides mucha capacidad de proceso, el nodo va a pagarse y se va a quedar la red muy centralizada. En nuestro caso, el nodo está cobrando aproximadamente lo que acaban cobrando con el número de masternodes que tenemos ahora, es entre el 6 y 7% anual. Estamos hablando de unas 60, 70 monedas, a $80, pues son unos 5.000, si no he multiplicado mal, al año, que da para pagar bastante servidor. Y esto es lineal con el precio, con lo que evidentemente si hay más uso y el precio sube, es más dinero, con lo que como ya están siendo pagados, les puedes exigir que aguanten un ancho de banda mayor, un procesador mayor, un disco mayor, lo que haga falta. Y con todo eso les puedes cargar de trabajo porque les estás pagando a cambio de ese trabajo. Entonces, ¿qué cosas se han construido sobre los masternodes? La primera es por la que era conocido al principio Dash, que es una privacidad mejorada. La privacidad que tiene Dash, la llamamos PrivateSend, es una mejora sobre CoinJoin, que es el mezclado de fondos en el blockchain de forma abierta. Es una protección probabilística, no vía encriptación. No te da anonimidad completa, pero lo que sí haces es tú mezclas tus fondos con los de otros usuarios que están mezclando fondos, y eso te hace que no sea trazable con certeza hacia atrás, y te permite hacer las monedas fungibles. Esto está además en el monedero de forma muy sencilla, relativamente rápida. Se ha mejorado alguna cosa, por ejemplo, CoinJoin tenía que podías trazar por el cambio en los pagos que hicieras. Al final, cuando haces un pago con PrivateSend, las cantidades se ajustan para que no haya cambio, con lo que no te pueden trazar por ahí. Y bueno, al final te da bastante protección para poder estar tranquilo haciendo pagos que no tiene por qué conocer nadie. Sobre todo con la cantidad de análisis que está viendo ahora de blockchain, que te acaban sacando hasta la talla de la ropa interior. Otra cosa que facilitan, y los masternodes ahí lo que hacen es que ellos son los que coordinan esas sesiones de mezclado. Entonces, además hace sesiones encadenadas con distintos masternodes, por lo que ninguno puede tener la trazabilidad completa, y ellos coordinan, lo que hacen es una transacción en la que hay entradas de distintos monederos, pero en el blockchain aparece como una única transacción, con lo que tú tienes entradas y salidas en esa misma, coordinada por un masternode y con bastante seguridad. Puedes llegar a hacerlo hasta 16 veces encadenadas, con lo que al final pues estás pasando por un montón de servidores y está cada vez partiendo más, y es bastante... De hecho, tenemos un bounty por ahí puesto desde hace años, de algo así como $50.000 si alguien conseguía encontrar el origen de una transacción, y nunca nadie ha sido capaz. O sea, muchos hablan de que Monero, tal, efectivamente es una encriptación y aparentemente es fantástico, pero como rompan la encriptación se te va todo al carajo. Aquí está todo a la vista, es simplemente probabilístico. Y nunca ha habido un problema, mientras que otros proyectos más centrados en la privacidad sí los han tenido. Los pagos instantáneos es otra de las características principales de Dash, que también facilitan los masternodes. Al final esto simplemente lo que consiste es lo mismo que lo que explicaba antes de los quórums. Cuando tú haces un pago instantáneo, se seleccionan automáticamente 8 masternodes en la red, al azar. Esos 8 masternodes comprueban que la transacción no está siendo un intento de doble gasto, y si es así, emiten lo que se llama un lock, que es un objeto que se mete en el mempool en la red, y los mineros no pueden minar ninguna transacción que contradiga un lock,
con lo que en el momento en que se crea ese lock ya nadie te puede hacer un doble gasto, y el que está recibiendo el pago lo ve, tarda aproximadamente un segundo en recibirlo, menos que una tarjeta de crédito. Entonces cuando tú ves que hay un lock, esa transacción es como si estuviera confirmada, porque no pueden hacer otra para meterla en el blockchain. Entonces, normalmente en el siguiente bloque va a entrar, pero tú te aseguras que no tienes el riesgo del doble gasto. Esto además, con un update que hemos hecho el mes pasado, ya es por defecto se suben todas las transacciones a Instant Send por un coste de una fracción de un céntimo, tienes un pago seguro en un segundo. Miento, he dicho todas, no todas, solo las que tienen hasta 4 inputs. Las que tienen más tienes que pagar un pequeño extra, pero sigue siendo también fracciones de céntimo. La siguiente funcionalidad, que también está lanzada, es el sistema que tenemos de tesoro y de gobierno, gobernanza, o como demonios se llame. Esto es ese 10% del que hablaba del bloque, que se quedan los fondos pendientes hasta fin de mes, y durante el mes hay un sistema de votación, son los masternodes los que votan, que al final es la gente que está invertida en el proyecto y que tienen normalmente un poco más de conocimiento y de interés en que las cosas vayan bien. Entonces cualquiera puede hacer una propuesta al sistema, hay varias webs que las recogen y están en el blockchain las propuestas. Entonces los masternodes votan, se hace un rankeado, un ordenado de las propuestas en función de aprobación de cada una de ellas, y a final de mes reciben los fondos hasta ese máximo del 10% de las monedas nuevas creadas durante el mes. Si hay más propuestas, las que no lleguen se quedan sin recibir fondos. Pero esto ha permitido tener un equipo estable, sin depender de ICOs, de donaciones, de fundaciones, de nada. Al final no se acumulan fondos, los fondos están generándose cada mes, con lo que si el equipo desaparece, hay fondos para que llegue otro y cobre sin necesidad de tener que estar intentando rescatar lo que tenga una fundación, o problemas como el que ha habido con NEM hace poco, que la fundación al final se fundió todo y ahora no tienen con lo que seguir el desarrollo. Hay un montón o los modelos de los ICOs, que también, si el equipo luego no funciona, tienen ellos el dinero y no hay forma de sustituirlo. Aquí, si quieres sustituir al equipo, no tienes más que no votarnos cada mes, la propuesta de nuestros sueldos está todos los meses puesta. Si la comunidad no cree que estamos haciendo un buen trabajo, nos despiden y otro hace su propuesta y de hecho puede haber varios equipos compitiendo a la vez. O sea, es flexible y los incentivos están en el sitio correcto. Y luego las cosas que están en blanco son las que vienen ahora. Hay más cosas, pero no he puesto aquí las más interesantes. Chainlocks, esto entra en testnet en este primer trimestre, o sea, en marzo, y es nuestra protección contra los ataques 51% del minero, que este año están siendo riesgo para muchos proyectos. Al final lo que vamos a hacer es similar a lo que ocurre con las transacciones instantáneas. Los masternodes hacen una segunda validación. Entonces lo que va a ocurrir, esto no se ha podido hacer hasta ahora porque los quórums, cómo se elegían y cómo funcionaban, era un poco menos estable, pero en ese mismo update va un sistema para que haya unos quórums de masternodes mucho más estables y mucho más grandes, de forma que el tamaño del quórum sea totalmente representativo estadísticamente, la selección que hagas, de la población total. Entonces a lo mejor puede haber un quórum de 200 masternodes seleccionados previamente, y entonces esos quórums van a ir firmando los distintos bloques que se publican, y los mineros solo pueden construir el siguiente bloque sobre un bloque firmado, de forma que se elimina la posibilidad de minar en secreto una cadena mucho más larga y luego publicarla y hacer una reorganización del blockchain y montarla. Entonces, esto entra en testnet ahora en marzo, y bueno, pues en el segundo trimestre debiera estar en mainnet y funcionando, con lo que de esta manera, para poder hacer una reorganización del blockchain, necesitas dominar tanto el 51% de la minería como el 51% de los masternodes. Volvemos a lo mismo, los masternodes, como tienes que pagar por poner cada uno, y hay cerca de 5.000, te encuentras con que tienes que comprarte como un tercio, un 40% de las monedas emitidas para poder llegar a ese control, con lo que es básicamente inviable controlar las dos y queda protegido de
de eso. Y luego lo siguiente que viene es, bueno, esto es la versión 0.14 que lanzamos ahora, y luego la versión 1, la que llamamos 1.0, que al final hemos decidido dejar de ir con el 0 punto por delante como Bitcoin, porque creo que en proyectos ya que tienen, como nosotros 5, pero Bitcoin tiene 10 años, de hecho Dash es un fork de Bitcoin, con lo que parte del código tiene 10 años, y con la cantidad de dinero que se está moviendo, seguir hablando que es experimental y no respondo, y dices, no, coño, ya estamos orgullosos, lo suficientemente orgullosos del código como para poderle poner un 1 delante. Entonces ya en este punto le vamos a poner el 1 celebrando que era un release que llevábamos bastante tiempo trabajando, al que llamábamos internamente Evolution y se comunicó, pero al final no es más que la siguiente versión de Dash, que es Dash 1.0. Y aquí lo que ocurre es que se van a lanzar un montón de herramientas y de cambios en el protocolo que permiten que se puedan desarrollar algunas aplicaciones en el blockchain de Dash. Son aplicaciones un poco diferentes a las de Ethereum. Ethereum, toda la computación ocurre en el blockchain. En el caso de Dash, lo que ocurre es que se crea una nueva capa de almacenamiento de datos en los masternodes, que como les pagas, les puedes exigir que tengan esa capa de almacenamiento, y entonces las aplicaciones pueden almacenar algo de datos ahí, pero la computación se hace en local. Tú desarrollas tu aplicación, el usuario se la instala, la computación la hace en local, pero con unos datos que están en esa capa de almacenamiento y que están validados con las reglas del consenso, con las reglas del blockchain, pero no estás almacenando todo en el blockchain sigue teniendo el tamaño que tiene. Luego también se lanza lo que llamamos DAPI, Decentralized API, que es como una API cualquiera con la que tú puedes atacar a cualquier servidor y sacar datos sin necesidad de tener tu propia instancia corriendo, pero esto lo que permite es un API a un blockchain, pero es una API descentralizada, porque tú no estás dependiendo de un único servidor al que te conectas, que es una debilidad, te estás conectando a un quórum de masternodes. Entonces, tu monedero que funciona a través de DAPI hace una petición al blockchain, o tu aplicación que tienes para integrar Dash en lo que sea, hace una petición al blockchain, se crea ese quórum responde y la respuesta de la mayoría del quórum es lo que te viene, con lo que las integraciones se facilitan muchísimo porque es copiar y pegar 3 líneas de código y no tienes que estar corriendo tu propio nodo o conectándote al de un tercero en el que tienes que confiar y que es siempre un riesgo. Bueno, aquí es que había hecho un poco más de chainlocks y de las otras cosas, pero que al final ya me he enrollado un poco en el anterior y lo he ido contando un poco en lo que consiste. Al final esto es lo que decía, haces un quórum de masternodes bastante grande, minan firman el último bloque y así nadie te puede hacer por detrás la reorganización. Esto es lo que decía, un monedero muy sencillo con conceptos que son absolutamente... Estas pantallas han cambiado ya, en realidad estamos todavía trabajando en el UX, pero al final conceptos muy sencillos que todos estamos acostumbrados a usar en todo tipo de aplicaciones, pero en blockchain y sin una base de datos centralizada. Al final dices, joder, un nombre de usuario, que innovación, ya lo tenían hace 30 años en un montón de servicios, ¿no? Y dices, sí, pero en una base de datos centralizada. Aquí esto no está en ningún sitio, está en la red. Y luego lo que decía la plataforma, bueno, todas las herramientas que se publican, porque al final todo lo que está, todas estas herramientas lo que intentan es que para el usuario al final toda la capa de la red y todo este tipo de cosas desaparezca. Al final para el usuario sea una aplicación súper sencilla y todo lo demás va por detrás. Los desarrolladores pueden montarlo todo para que tú no tengas que interactuar con el blockchain. Las aplicaciones están en tu teléfono, están en tu ordenador y luego están los masternodes llevando la red y todas esas herramientas tocando los masternodes para no tener que enganchar nada. Y luego las últimas que quería comentar, un par de ejemplos de las cosas que están pasando ahora en Dash, más relacionadas con adopción, no solo tecnología. Este es el caso de Venezuela. Bueno, Venezuela todos leemos el periódico, la economía está absolutamente descarajada, hiperinflación, estimada más del 1.000.000%. Al final ya no sé eso qué inflación es simplemente el sistema se ha ido al carajo. La economía está reventada, hablamos con gente de allí todos los días, el acceso a las cosas más básicas es complicadísimo. Pero al final la solución, hay varios equipos en el terreno trabajando en adopción de Dash y Dash es una solución muy viable para ellos porque las transacciones son muy baratas, prácticamente gratis, lo que decía, fracciones de céntimo, incluso en 2018 con el año horrible que hemos tenido en cripto aguanta mejor el valor que los bolívares. Y si no es un año tan malo, pues imaginaos. Y luego es fácil de acceder, ya hay algún cajero funcionando, hay varios exchanges que funcionan y luego sobre todo se está trabajando mucho en remesas, en mercados de originación de remesas hacia Venezuela, porque al final también el problema de
de ellos es que te entra el dinero en el banco, yo te lo gastas rápido o 3 días después no vale nada. Entonces, hay trabajo que se está haciendo en Colombia, algo se tocó en España, algo en Argentina, en Brasil, para gente en el exterior que les pueda estar enviando remesas. Hay equipos trabajando en adopción y en que las tiendas acepten DAS. Hay cerca de 3.000 negocios aceptando DAS en Venezuela, la mayoría de ellos en Caracas, con lo que ya te da una capilaridad muy importante para que tú en Colombia tienes a tu familiar en Caracas, le puedes mandar algo de DAS y no necesite pasar por el banco y entrar en el riesgo del sistema monetario, que incluso aunque tengas dinero en el banco, la gente de allí te cuenta que van a hacer la compra y tienen que ir con 6 tarjetas, porque los límites, claro, no los revisan con tiempo suficiente y pasan las 6 tarjetas y cada una un poco y es un drama. Con el gobierno ninguna. No ha tocado. La relación que ha habido es que el gobierno lanzó el Petro y ha denominado un par de cosas en Petro, pero básicamente lo lanzan los periódicos, que yo sepa todavía no funciona. Lo que sí sabemos es que el white paper estaba copiado de DAS. De hecho, copiaron y pegaron imágenes del nuestro, y del nuestro antiguo, y ellos están con eso, pero están ocupados en sobrevivir. Han sacado ahora una norma el otro día en la que limitaban las remesas en cripto a $600 mensuales por persona, 3.000 con autorización de no sé qué organismo, pero es que no habla. Sí, pero el problema de eso es que no tienen capacidad real de control, porque es que están reventados, o sea, no hay, la gente allí no está especialmente preocupada porque no sabes realmente. Bueno, al contrario, yo he hablado con gente, la gente vende su casa y se va del país y está cobrando el dinero fuera y está prohibido, pero en las notarías te ponen el documento de la transacción en el extranjero y la transacción en local, y el comprador hace las dos en notaría y es ilegal y está, pero al final es un país en el que todo se ha ido al carajo y la ley no funciona. Entonces pueden regular todo lo que quieran, que esto no lo pueden parar. Y no tienen capacidad para implementar la suya propia tampoco, que llevan año y medio anunciándolo y ha habido, creo que 3 o 4 lanzamientos en falso y no hay un solo sitio en el que puedas comprar un petro. Es una divisa imaginaria en la que denominan las pensiones y algunas cosas más, pero no ha habido ningún intento para intentar contactar con los equipos que tenemos allí, ni de complicarles la vida y tal. En principio no. Eso está. Igual ya hay como un marco legal establecido. O sea, ya con el lanzamiento del petro, ellos lo que hicieron fue lanzar un marco legal que hace que ya sea totalmente de curso legal cualquier. Bueno, sí, eso. Sí, pero quiero decir que incluso las limitaciones que ellos han puesto son incapaces de implementarlas. Sí, tienen un organismo que se llama Superintendencia de Criptoactivos, pero realmente las personas que se deben inscribir son los que tengan máquinas mineras. Entonces, al final hay gente que tiene granjas y muchos están en el gobierno y son los que se suelen tener que inscribir, pero las personas comunes que tienen una sola máquina o 2 máquinas no. A ver, para empezar, ellos han intentado controlar los precios y no han sido capaces, los precios de la comida, con lo que intentar meterse en esto. Entonces no es un factor. Hombre, hay que tener un ojo sobre todo por la gente que está allí, coño, que en un momento dado les pueden, pero aparentemente no está bien. Más interesante será que piense el nuevo gobierno, si es que hay nuevo gobierno en todo este proceso que están viviendo ahora, ¿no? Pero en principio es el caso del libro de un país en el que no hay un dinero que funcione y cripto funciona bien, funciona mucho mejor, y además es un país en el que no hay dinero que funcione y no hay acceso fácil a dólares, porque hay otros países en los que han tenido mucha inflación pero se han acabado dolarizando, allí está mucho más limitado y no. Entonces hay cierta adopción, todavía falta muchísimo por hacer porque en una ciudad como Caracas 3.000 negocios no es nada y de hecho no tenemos un número de transacciones que justifique que estén volviéndose locos, pero sigue creciendo la adopción, hay mucho evento allí, eso, el trabajo que se está haciendo con remesas y tal, pues yo creo que seguirá viendo, porque incluso aunque cambien gobiernos, aunque cambie tal, una economía reventada no la arreglas en 15 días, como se ha visto en Argentina, en todas partes. Entonces yo creo que es el caso del libro donde se va a ver la adopción de cripto más clara en los próximos años. Y otro ejemplo que traía es totalmente diferente, en el extremo opuesto, y es el cannabis legal en Estados Unidos. Y esto está centrado en una empresa que ha desarrollado una aplicación que inicialmente pagaron, por cierto, con este sistema del Tesoro del que hablaba, hicieron sus propuestas para, oye, ayudadme a poner esto en marcha, y están desarrollando una solución y saliendo a mercado ya, que lo que intenta es ser el dinero electrónico del sector del cannabis legal en Estados Unidos. El cannabis es legal de alguna u otra manera en 29 estados de Estados Unidos, pero ni Dios les toca a nivel bancario.
porque a nivel federal sigue siendo legal y aunque hay una excepción en la ley que regula los bancos, nadie se atreve a usarla. Entonces, es un sector pues que este año calculan 6-7 mil millones de dólares en ventas y se mueve todo en efectivo. A los empleados les pagan con el fajo. El dispensario va al distribuidor con un guardia, con una metralleta y 2 sacos de efectivo. Los furgones yendo de un lado a otro con tal. Esto es, aparte de peligroso, un coste brutal. Hablan de hasta el 15% de coste de gestión de efectivo, porque el efectivo es caro de cojones. Entonces, esta gente lo que ha hecho es desarrollar una solución vertical completa que tiene la parte B2C, para que el usuario pueda ir al dispensario si quiere y pagar en DAS, y tienen cajeros para instalar también en el entorno del dispensario y tal, para que la gente pueda ir comprando DAS y familiarizándose, pero luego la parte por la que están empezando, que es casi más interesante, es la B2B, y al final es ellos tienen un acuerdo con una empresa de recogida de efectivo, les recogen el efectivo, lo convierten a DAS y entonces en ese momento tienen un marketplace y tienen todo el sector vertical, van llenándolo poco a poco con todos los partners que pueden todos ellos operar dentro del sistema pagándose en DAS. Además se protegen de la volatilidad, porque también la volatilidad siempre es un problema al usar cripto, porque como DAS tiene las transacciones instantáneas, ellos les aseguran un saldo en dólares y hacen compras y ventas instantáneas para cuando lo necesitan, compro DAS, lo uso. Entonces, de alguna manera, cuando el negocio quiere tener el saldo denominado en dólares, al final realmente están usando DAS como las tuberías que van por debajo, pero bueno, está bien que haya velocidad de circulación y luego en determinados momentos el negocio pues prefiere tenerlo en DAS y poco a poco se va finalizando. La esperanza es que hombre, a futuro funcione más en DAS, pero al final la realidad es que hoy el mundo funciona en fiat y tiene que haber esa opción. Esta gente tiene licencia de Money Transmitter en Arizona y la de California creo que la tienen ya o están a punto. Entonces es por los estados por los que están empezando, pero bueno, se están expandiendo y bueno, es otro vertical en el que DAS tiene mucho sentido. Lo que estamos es buscando aquellos puntos en los que tiene mucho más sentido que el sistema financiero tradicional para, a partir del dominio de esos verticales, expandir a los contiguos, ya sea sectores geográficos o sea sectores de negocio como este, o como son las remesas, o como es los negocios con mucho, no sé cómo se dice en español, los chargebacks, la protesta de cargos de tarjeta de crédito, por ejemplo en el juego online. Retrocesos. Sí, pues en el juego online y cosas de este tipo hay mucha gente que se lo gasta y luego protesta la tarjeta de crédito, tal. Entonces estos o te cobran una pasta o directamente no te aceptan tarjeta, entonces también es un sector en el que, oye, cripto tiene mucho más sentido y como nosotros tenemos ese sistema de fondeo